no lo hagas. Por favor, por lo que más quieras, no pongas ese negocio. Bueno, no sin antes mirar este episodio, porque hay cosas que definitivamente necesitas saber, conocer, aprender antes de poner ese negocio millonario que está pasando en tu cabeza. Y justamente de eso vamos a hablar en este episodio de Entre tocayos y negocios. Y como en cada ocasión me acompaña mi tocayazo y amigo Renan Duarte. ¿Cómo estás, tocayo? Buenas tardes. Muy bien, tocayo fresco. ¿Y tú? De maravilla, aquí con un poquito de lluvia que ha estado azotando la ciudad en estos días, pero bien, todo tranquilo, todo agradable al final. Todo gusto. ¿No crees? Sí, todo bien, todo bien. Te, Pues ahí sal- vamos. te saluda como siempre tu amigo Pepe Sarabia. Y bueno, tocayo, vamos a hablar acerca de estas cosas que las personas del auditorio necesitan saber sobre abrir un negocio antes de hacerlo. Hemos escuchado mucho acerca del emprendimiento. Hoy día hay bastante contenido, hay instituciones, hay como una hasta cierto punto moda, digámoslo así, acerca de que emprender es un buen camino. Y entonces estoy seguro que muchas personas en casa tal vez están en un empleo o están en alguna actividad y dicen, oye, estaría padre eso, mira, estoy viendo Shark Tank y los negocios que hay y la lana y el dinero y se ve interesante y estaría padre y a lo mejor tienen una idea y dicen, voy a abrir un negocio. Sin embargo, ir y pensarlo a hacerlo, pues hay un tramo, ¿no? Y hay cosas que lo que quiero que hagamos en este episodio, Tocayo, si tienes a bien es como comentar estas cosas que sí hay que hacer un pequeño, no es desánimo, sino es como un pequeño stop y a ver, si está chido emprender, está padre, hay beneficios, hay alcance, hay potencial, pero para tantito tu carro y vamos a analizar por lo menos estas 2, 3, 4, 5 cosas que podamos comentar en este episodio. ¿Te late algo así? Claro. Porque hay mucha gente que estoy seguro que quiere poner un negocio. Tú asesoras personas, tú entrenas personas que ya tienen negocios. En tu experiencia de lo que tú has visto, ¿cuál sería una de las primeras cosas desde tu punto de vista, que tú estás mucho más metido en el tema de ventas? ¿Cuál sería una de las primeras cosas que una persona debería saber claramente antes de emprender? Prepararse. Prepararse y vender. Tú ya sabes que yo siempre voy a hablar de ventas, porque si no hay ventas no hay negocios. Definitivo. Eso es una realidad, pero sí prepararse, porque cuando uno se lanza a emprender, es un baño de sangre, porque tienes que ir de 0 a 100 en un montón de habilidades, administrar tus números, saber vender, saber comunicar, estructurar una oferta. Hay 20,000 giros, hay 20,000 industrias, pero definitivamente yo creo que es prepararse. La mente no sabe, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, yo creo, tocayo, que algo que detiene mucho a las personas del triunfo, del avance realmente, es esta cuestión de prepararse. Prepararse en ventas, prepararse en diferentes cosas. Y creo que tocas un punto interesante porque me parece que en algunas ocasiones, o muchas personas, me incluyo, me pasó mucho, entramos en esta dinámica de comprar la fórmula del éxito tradicional que te dicta, tienes que estudiar, echarle muchas ganas, sacar buenas calificaciones, Mm, estudiar una carrera, ir a la universidad, volverte un profesionista para que seas alguien en la vida claro. y con esa profesión, tu título, etcétera, vas a salir y vas a poder tener un trabajo, un ingreso, y eso es el éxito, ¿no? Trabajar 40 años de tu vida, viajar una vez a Europa, tener un Firulais y morirte. Exacto. Ese es el plan que te venden. Ese es el plan, no era el plan como tradicional. Y digamos que como que tenemos ese chip a veces de que la preparación es la escuela. Es la primaria, es la secundaria, es la universidad, son las clases que me dan los profesores, tal vez una maestría, un doctorado. Sin embargo, yo podría decir que la preparación, por no quiero decir más importante, Ujú. pero sí en aspectos fundamentales para el emprendedor, al menos hasta el día de hoy, yo no las he visto en la escuela tradicional. O sea, en el día a día, con un catedrático sentado en un salón, en un aula universitaria, que te den ahí las habilidades. Yo sé que hay diplomados, yo sé que hay programas, yo sé que hay muchas cosas, pero me parece que ese tipo de habilidades, como las ventas, como las finanzas personales, como el administrar el negocio, como temas de liderazgo, no necesariamente están en las universidades, sino en otro tipo de espacios, ¿no cree? Claro. Sí, 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 sí. Sí, porque
Mucho del aprendizaje real de negocios sucede en las trincheras de los negocios. Y cuando estás en un aula calientita o con clima, con el ambiente todo controlado y seguro, no vas a terminar aprendiendo esa fortaleza emocional que se requiere cuando estás realmente tomando acción. Porque, a ver, una vez que empiezas un negocio, empiezan a correr los gastos, empiezas a tener compromisos. No sé por qué hoy en día, pero todo el mundo quiere poner cafeterías, junta 100, 200, 300,000 pesos, junta un capitalito y va y pone la cafetería. Y lo que sucede es que ahora ya tiene un monstruo come dinero, porque ahora ya tiene que pagar la renta, tiene que pagar la nómina, tiene que pagar los impuestos y toda una estructura de costos que se van rápido, se va muy, muy rápido el gasto de dinero. Entonces, normalmente en las escuelas y en las universidades no hay esta preparación, no hay una preparación real. Y a lo mejor esto que digo es un tanto polémico, pero es real. A veces pasa que en las incubadoras de negocios están los catedráticos enseñando negocios y ellos no han tenido experiencia real de negocios. Entonces, ¿cómo te puede enseñar algo alguien que no lo ha hecho? Es todo un tema, es un tema de controversia, pero así es como pasa normalmente. Sí, por supuesto. Y fíjate que acabas de mencionar un punto bien importante. Normalmente, bueno, he visto algunos ejemplos, algunas personas. Quiero poner un negocio, una cafetería, ¿no? En otro día asesoraba a una persona que quería poner una tortillería. O diverso, como decías, hay un montón de industrias y hay un montón de ideas. En muchas ocasiones yo observo que es por la razón de que, mira, ya vi que tal cafetería, ya vi que Starbucks vende bien caro y son millonarios. Y que les está yendo muy bien. Le está yendo muy bien, entonces yo voy a poner una, ¿no? Mm. Eso por poner un ejemplo grande. Pero hay otros, mi compadre puso una zapatería, entonces ese ha de ser buen negocio, yo también voy a poner una zapatería. Y así un montón de ideas. Y una cosa que me parece que muchos emprendedores no toman en cuenta antes de abrir el negocio es justamente qué implica abrir ese negocio en términos financieros, tocayo, en términos de dinero. Mira, el tema de la visión, el tema de cambiar el mundo, el tema de mejorar la sociedad, de traer propuestas de valor, está muy bien. Yo no digo que no, es parte del proceso, hay que tener este tipo de visiones, ¿no? Claro, Maravillosas, pero a ver, grandiosas. vamos a aterrizarlo. Esa cafetería, ¿qué implica? Implica rentar un local o rentar o tener un local. Si ya lo tienes, lo tienes que adaptar. ¿Y cuánto te va a costar la remodelación de ese lugar? ¿Cómo lo quieres? Etcétera, etcétera, ¿no? Equipo, El mobiliario. ah, Si es renta, bueno, tú también trabajas en el tema inmobiliario. Tú sabes muy bien que si yo quiero rentarte un local, debo de llegar por lo menos listo con el dinero de medio año de rentas, claro. de puras rentas, ¿sí? Pensando que fuera muy mal el negocio, ¿no? Ujú. Un O colchón un colchón para tener el espacio de entrada. Que aparte, si lo voy a rentar, todavía le voy a meter dinero para la remodelación, y adecuarlo. adecuarlo, y son cosas que no me voy a llevar. Claro, Se van a quedar en el se inmueble, van a quedar en el ¿no? inmueble. Eso. Maquinaria. Si quieres un negocio más grande, restaurantes, por ejemplo, cafeterías, pues necesitas personal, necesitas una persona en la cocina, una persona que atiende, necesitas un contador, necesitas cubrir gastos de permisos en la ciudad, en el ayuntamiento, Ujú. tus insumos, tus proveedores, dónde vas a comprar, etcétera. O sea, son un montón de cosas. Un armatoste. Exactamente, que a veces cuando la persona inicia no es consciente. Y mi objetivo con platicarte esto no es desanimar, sino más bien tener Eres el claridad, embajador de los sueños rotos, tocayo. casi, ¿no? Pues mejor que ahorita te rompan el sueño a que mañana pidas un crédito de 300, 500,000 pesos, Mm, a los 2 meses no tienes un centavo y no vendas nada en la cafetería mm. y termines rematando todo y termines sin dinero, sin negocio y sí con muchas deudas. Y con mucho Por estrés con emocional mucho estrés y sin poder pagarle al terapeuta. y la carga del fracaso. Sí. Porque, amigos, emprender lleva su carga de fracaso, lleva su carga de regarla, de perder dinero, de perder incluso personas cercanas, de encontrarte por ahí un mal socio. Todo eso son riesgos. Y vuelvo a punto tocayo, no es desanimar, es también ver un poco de la realidad de cómo funciona, ¿no? Pero tampoco caer en, digamos, en la negatividad completa, que Claro. en un episodio anterior platicábamos acerca de eso, ¿no? De la importancia de la mentalidad para los negocios. Es un equilibrio, ¿no crees? Pero al final es una realidad que hay ciertos tipos de negocio que implican, pues, un tema de riesgo financiero alto. Grande, sí. Sí, sí, por supuesto. Sí, a ver, montar un negocio de la vieja escuela, como los que conocemos, que es un restaurante, una lavandería, una tintorería, implica mucho dinero.
porque necesitas un capital para poder operar. No es fácil. Entonces, Necesitas lana siquiera para poder abrir las puertas. No has vendido nada y ya empezaste con números negativos. que para eso hay estrategias, ¿verdad? Pero y obviamente ahí es cuando te acercas a un experto. Pero la realidad es que si alguien no tiene la experiencia, puede que se esté lanzando a un baño de sangre, como bien lo estaba diciendo. Y a ver, como decías tú hace un momento, hoy día está muy romantizado el tema de emprender. Y emprende esto y emprende lo otro, y el emprendedor lo vemos como la estrella de rock, que de repente ya está dando conferencias y tiene su saquito bien padre, así como este, y todo el mundo la reconoce, todo el mundo la aplaude y está saliendo en podcast, o está saliendo en entrevistas. Pero la realidad es que cuando uno está haciendo negocios, uno está al frente, uno es el responsable. Y si las cosas no funcionan, uno es el que cae en la espada. Y eso es lo que la mayor parte de la gente no ve. Yo, por ejemplo, me entrevisto con empresarios desde 10 años atrás, vendiéndoles mis programas de entrenamiento, y lo que normalmente pasa es que hay un tras bambalinas, hay una escena que la mayor parte de la gente no ve. Y es toda la carga de preocupaciones, estrés. Si alguien dentro de la empresa ya cometió un error, ahora me toca a mí responder porque yo soy el responsable. Entonces es un camino que la verdad no todo el mundo soportaría. No todo el mundo lo aguanta. Sí, es una constante golpiza emocional. Yo le diría así. Entonces, podríamos de lo que esto hemos Mm. platicado hasta ahora, concluir más o menos que una de las cosas que necesitas saber si quieres volverte emprendedor es que no es un camino de rosas, ¿eh? No es un camino pavimentado, facilito, tranquilo, en donde va a llegar el dinero y vas a ser reconocido y mágicamente te vas a convertir en Steve Jobs o algo así. Ujú, Al menos no de inicio, o es poco probable, como lo suelo explicar, es muy poco probable que te suceda, ujú, más si no a la preparación previa y demás. Entonces, no es un camino sencillo, no es un camino, digámoslo, fácil, ujú. ¿no? Tiene bastantes retos, Claro. creo que incluso más retos que el empleo tradicional. Sí, claro. Yo he llegado incluso a decirle a algunas personas, a ver, la tiene más fácil el empleado en cuanto a la administración de sus finanzas personales que el emprendedor. Ujú. Aparte, el emprendedor, en teoría, debería tener un negocio y no debería ganar dinero del negocio. En teoría. No, pero la verdad es que casi todos lo hacen. Como ese meme, ¿no? Me voy a ir a vivir a teoría, porque en teoría todo está Ahí está todo maravilloso, ¿no? Pero el empleado sí tiene un ingreso fijo, fijo, ¿sí? La empresa venda o no venda, te tiene que pagar. te tiene que pagar. Entonces, el empleado, y es yo lo veo como una paradoja de la vida, Ujú. porque el empleado la tiene más fácil solo tiene que aprender a administrar el dinero Que ya llega. que ya llega. Sí. Seguro, cada mes va a entrar, su chamba es de centrarse en administrarlo de mejor forma. Pero curiosamente, a pesar de que la tiene más sencilla, son las personas que menos saben administrar su propio dinero. Mm, Normalmente las razones, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, falta de educación financiera, son cosas de las cuales no nos hablan en la escuela, no nos enseñan, y la mayor parte del tiempo el empleado la dedica justamente en su empleo. ujú, Pasa 8, 10 horas, 12 horas en una fábrica, en una oficina, lunes a domingo. Yo estuve ahí mm. y Conoces el camino. entiendo perfectamente lo que es salir exhausto de un trabajo y lo último que quieres hacer es ponerte a leer un libro, es ponerte a estudiar y es ponerte a aprender. O Quieres ponerte a ejecutar ponerte otro negocio, o sea, el tuyo. exacto, Ujú, entonces, por eso digo, es que una paradoja ahí de la vida, porque se supone que la tienen más sencilla, pero a la vez tienen estos desafíos complicados, ¿no? ujú, Pero si renuncias y dices: "Sale, me quito la presión, me quito el tiempo que le estoy dando a la empresa y me mm. pongo a emprender", ahora viene el otro lado. Ahora tengo el tiempo, pero no tengo las habilidades y no tengo el ingreso fijo. Entonces empiezo a correr, empiezo A a estresarme, estresarme o a preocuparme. desesperarme o a renunciar fácilmente. A los 3 Pero 4 meses, la salida más sencilla, pues, es volver a conseguir un empleo y ya está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por mirar el podcast. Espero de verdad que todo lo que estás aprendiendo te sirva de gran ayuda.
para mejorar tu negocio y crecer tus empresas. Quiero aprovechar el espacio para invitarte a mis programas de entrenamiento. Yo me dedico a impartir programas formativos para el área comercial. Si tú sientes que tu negocio está topado, ya vendes, ya generas negocio, pero sientes que estás topado y que hay algo que no te permite subir al nivel superior siguiente, probablemente lo que te haga falta es un entrenamiento de ventas para desbloquear esos niveles que estás buscando. Un 20, un 30, un 40 o más por ciento en ventas es posible gracias a tomar un entrenamiento con tu servidor. Aquí abajo va a haber un link donde vas a poder preguntarme toda la información. Pica de aquí abajo y con mucho gusto te doy todos los detalles. Sigue disfrutando el podcast. Sí, ¿no? claro. Entonces, ahí es donde creo que hay filtros naturales de la vida Sí. que nos pueden llevar también a decir que emprender no es para todos, no porque dudemos de tu capacidad, sino porque la propia vida va poniendo filtros a Ujú. través de estas pruebas hacia el tema del emprendimiento, ¿no? Que por otro lado, sí tiene, creo yo, un techo, digamos, o un potencial de crecimiento mayor Ujú. que el del empleo. Sí, y es que al principio, vuelvo al mismo punto, se enfrenta uno a dificultades, a retos, no tiene quizá la mentalidad empresarial, tiene que entender que es un proceso y ese proceso puede durar de 3 a 5 años, pero a ver, no 3 a 5 años con poca actividad, sino con una intensidad, es muy, muy duro. Esto a mí me lo explicaron cuando yo iba empezando, me lo explicaron como un noviciado. Uno tiene que estar dispuesto a pasar un noviciado, es un El periodo. noviciado, como el que hacen los médicos. Como el que hacen los médicos lo que hacen cuando van terminando la carrera, hacen su servicio y hacen, internado, Ah, internado, sí. que son periodos de práctica intensiva, porque imagínate que tú tienes a un neurocirujano que de repente está atendiendo a un paciente y es una operación a cerebro abierto, si así lo quieres ver, durante 48, 72 horas. El médico no puede parar y decir: "Oye, ¿sabes qué? Discúlpame tantito, voy a mi casa, ahorita vengo, voy a ver a mis hijos". No puede dejar al paciente así abierto. Tienen que tener periodos de mucha actividad durante largos periodos de tiempo. Entonces, lo que sucede con el médico es que tiene que desarrollar estabilidad y eso llevado a la parte de los negocios es un concepto que se llama noviciado. El noviciado es una práctica intensiva durante 3 a 5 años. Es muy duro, es muy pesado, es emocionalmente demandante porque te estás medio matando, estás trabajando como enajenado, no te está yendo bien y aparte la gente a tu alrededor te está criticando porque te ven como loco trabajando, pero ya te ven todo ojeroso, te ven cansado, te ven desgastado y no pueden ver la visión que tú estás viendo. Por eso es tan difícil, porque toma mucho trabajo, mucho esfuerzo y al principio ni siquiera te va bien. Yo me acuerdo, cuando iba empezando, a mí me lo explicaron muy bien y eso me vacunó, si así lo quieres ver. Me dio la tranquilidad de saber que me iba a tomar tiempo. Entonces tuve la paciencia para esperar los 3 a 5 años. Pero a ver, 3 a 5 años de intensidad y de enfoque, no de estar un día sí y un día no, de realmente estar enfocado de lunes a lunes, porque así fue como me la vendieron. Entonces es un periodo que la mayor parte de la gente no está dispuesta a pasar. Entonces de repente se lanzan, tienen algunas cuantas dificultades, se regresan a algo fijo y no es que esté mal tener algo fijo, pero la verdad es que sí es duro, sí, sí es muy, 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 muy duro. Entonces, como dices tú, creo que lo más conveniente es tener algo fijo, como un empleo que no está mal, y en el tiempo libre, porque sí hay tiempo libre, donde hay voluntad hay camino, empezar a hacer algo. Eso fue lo que yo hice. Yo todavía tenía mi empleo como maestro de gimnasia y a medio tiempo, yo en las mañanas me ponía a vender los cursos y seminarios de la firma en la cual yo estaba. Entonces, donde hay voluntad hay camino y yo sé que cada quien tiene escenarios diferentes, pero siempre voluntad. Hay un libro muy bueno que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente Mm. efectiva de Stephen Covey, seguramente lo has leído o lo ubicas. Y hay una frase ahí en ese libro. No se trata de priorizar lo que está en agenda, sino de agendar lo que es prioritario. O sea, hay que agendar lo que es prioritario. Si tú quieres emprender, si tú quieres poner un negocio, dale prioridad a las actividades pertinentes al negocio. Ponte a hacer tu plan de negocios, ponte a investigar, ponte a aprender sobre finanzas para que no te equivoques en los números, ponte a aprender a vender, ponte a vender algo de otra persona, desarrolla la habilidad y ahí es donde uno empieza a avanzar. Definitivamente, fíjate que esto que mencionas del noviciado, yo lo escuché como pagar el precio, Ujú. ¿no? Estar dispuesto a pagar el precio de, en este caso, el éxito en el mundo de los negocios y que ese precio implica
trabajo, implica esfuerzo, implica preparación, implica errores, incluso implica a veces pérdida de dinero, De amistades de a veces. amistades, el círculo cambia, como dices, no te entienden. Me hiciste recordar hace más o menos un par de años, uno de mis amigos de la universidad, cuando yo renuncié a mi trabajo de la planta en Volkswagen, no lo entendía. Y Te criticó. platicábamos, no fue una crítica, pero fue le explicaba, ¿no? Con un montón de entusiasmo, es que pasaba esto y mira, ya sabes, ¿no? La energía desde el emprendedor. Y sí me escuchaba, pero, quién sabe, bueno, No le no hacía clic. Digo, somos amigos al día de hoy de muchísimos años, estudiamos juntos, vivimos en Alemania juntos cuando hicimos el intercambio, o sea, nos conocemos bastante bien. Algo no hacía clic. Habrán pasado, ¿qué te digo? Unos más o menos 5 años, 6 años más o menos, no nos veíamos de repente, hasta que un día, lo recuerdo muy bien, un día en una reunión, se acerca y me platica porque él ahora ya había ascendido en la escala corporativa, ya era un gerente, ya era responsable de un área, y ser gerente en una empresa ya es más estrés, más tiempo, más más dedicarle, más compromiso. compromiso, todo eso. Y recuerdo muy bien que me dijo: "¿Y sabes qué? Ya te entendí. Ya vi lo que tú viste hace años". Ujú. Dice: "Ya te entendí. ¿Qué me recomiendas?", ¿no? Y sí me pidió algunas recomendaciones, intentó hacer algo, pero también hay perfiles, ¿eh? También eso es importante. O sea, también hay perfiles, Claro. y emprender no es a fuerza, o sea, tampoco es que forzosamente a través del emprendimiento es como vas a alcanzar el éxito, como te lo dije hace rato. El empleado la tiene más fácil. Si el empleado le pone prioridad a aprender a administrar mejor sus recursos, a encontrar mejores caminos, puede encontrar también el éxito en su forma. De hecho, siguiendo con lo que te platico de este amigo, intentó, como vio este tema, dice: "Ay, ¿qué puedo hacer?". Intentó Mm, hacer algo, no funcionó. ujú. Entonces, pero cambió algo en su mentalidad. Se dio cuenta. Se dio cuenta de algo. Entonces, ¿qué pasó? En su empleo, lo que hizo fue buscar la manera de encontrar un puesto muy similar que le generara un buen ingreso, pero que sí le diera calidad de vida. Y Eh, empezó a capacitarse a cómo negociar, a cómo presentar, a cómo vender básicamente la idea de que era bueno moverlo a un área, ¿sí? Y él pudiera tener una mejor calidad de vida. Y lo logró. Ujú. Hoy día es empleado, sigue trabajando en la industria automotriz, que es muy demandante, pero mejoró su calidad de vida Ujú, y administra sus recursos. Sí, ujú. y tiene un estilo de vida muy peculiar, pero al final hizo un cambio, ¿me explico? Es decir, no forzosamente tienes que entrar al mundo de los negocios para tener éxito, porque también si nos metemos a la definición de éxito, pues es muy variado, Ujú. ¿no? Y alguien podría criticarlo a él: "Oye, pero sigue siendo empleado". Y él te podría responder: "Sí, pero tengo una gran calidad de vida. Y Oh, no me tengo que estar matando por hacer ventas en el negocio, ni por jalar la gente, ni pelearme con el ayuntamiento, ni ver proveedores, ni nada. claro. Administro, voy acumulando mis ingresos, los administro bien, disfruto mi tiempo de juventud con mi esposa, viajo en mis vacaciones, y eso es éxito para mí", y es perfectamente válido, ¿no? Ujú, Ahí es donde a veces no concuerdo mucho con aquellos que, critican en exceso ujú, al empleado, ¿no? ujú, No está mal, ujú, pero tiene que aprender cosas para no quedarse totalmente estancado. Ahora, es una realidad. ujú, Mi amigo al final tiene un tope de ingresos ujú, y no va a poder ganar más allá de lo que la descripción del puesto en la empresa ujú, mencione. ujú. Pero bueno, son perfiles, son Sí, formas. son perfiles y no todo el mundo está diseñado para lanzarse al ruedo, porque sí se requiere cierta resistencia emocional, cierto temple, audacia, hambre, Aguacates. también. Sí, o sea, son muchas cosas, son muchas, muchas, muchas cosas, tocayo. Y hay empleados exitosos y hay gente que le va muy bien y que funciona muy bien dentro de una infraestructura. Hay gente que no. Entonces, creo yo que ahora con toda esta proliferación de este discurso de emprender, hacer negocios, ser exitoso económicamente, se nos va de la mano la otra perspectiva. También puede haber alguien que le vaya muy bien dentro de una infraestructura. Y ojo,
Se puede tener mentalidad de empresario estando dentro de una empresa que no sea tuya. Eso a mí me lo explicaron. Me dijeron, Renan, lo más inteligente que puedes hacer es hacer una empresa dentro de otra empresa. Considérate un empresario. Sé un empleado, pero con mentalidad de empresario. ¿Cuál es la mentalidad de empleado? La mentalidad del empleado es pedir. La mentalidad del empleado es, ¿quién me va a dar unas tarjetas de presentación? ¿Quién me va a dar un cubículo? ¿Quién me va a dar un carro de la empresa para que pueda trabajar? Es pedir, 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 pedir. En cambio, la mentalidad del empresario es dar. La mentalidad del empresario es ver cómo le voy a hacer para darle unas tarjetas de presentación a mi equipo de trabajo, cómo les voy a dar un cubículo, cómo les voy a dar herramientas. Él está pensando en proveer. Entonces, si una persona está dentro de una organización como empleado, pero tiene mentalidad de empresario, tarde que temprano va a subir. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad diferente. A ver, si tú estás dentro de una organización y eres empleado y de repente tu jefe, tu patrón o el dueño de la empresa ve que tú eres el primero que llega y el último que se va, el que está agregando valor constantemente a la empresa, el que está encontrando mejoras continuas, pues obviamente que si hay un recorte de personal, tú eres el último que se va a ir. Y si no te están valorando en esa organización, no te preocupes, siempre hay alguien que está mirando. Todos mis clientes son empresarios. ¿Y sabes cuál es su talón de Aquiles principal? Uno de los principales. Talento. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Talento. Encontrar talento. Talento. Siempre están en busca de talento. Siempre están en busca de talento. Entonces, si tú estás haciendo las cosas bien, si tienes buena mentalidad y en la organización en la que tú estás no te están valorando, no te preocupes, sigue haciendo las cosas bien, porque siempre hay alguien que te está viendo, siempre hay alguien que te está observando. Entonces, esa es la mentalidad. Regresamos al mismo punto. Ajá, Es un tema de mentalidad. Más que un tema de a qué me dedico, si soy emprendedor o soy empleado, es con qué mentalidad hago una o la otra. Exacto. Porque también, así como hay empleados con mentalidad de empresario, hay empresarios con mentalidad de empleado, Sí. ¿no? O emprendedores que abren un negocio y están viendo a ver cómo consiguen muestras gratis. Están viendo a ver cómo asisten a todo gratis, ¿no? A eventos, a ver cuál es la forma en la que encajan el diente al momento de hacer negocios. Como dices, es una mentalidad de estar, pedir, pedir, ay, es que no tengo un apoyo, Mm, estos programas de créditos o dinero a fondo perdido, ¿no? Qué fácil, ¿no? Que me den el dinero, que se pierda y no lo tengo que pagar, ¿no? ujú. Es mentalidad de pedir, de Claro. ayúdame. Entonces, De escasez. como bien dices, sería otro punto que Mm. tienes que saber al momento de emprender o antes de emprender, tienes que trabajar tu mentalidad. No porque sea mágico, porque en el episodio pasado, no sé si ya viste algunos comentarios, algunas personas que han estado comentando en los videos de, no, no, si así fuera, pues no habría pobreza en el mundo. Pues es que no es un tema mágico, no es que pienso y automáticamente llega el dinero, sino que es la mentalidad te ayuda a mejorar la actitud ante lo que vas a hacer en el día a día. Claro, y tener una apertura de buscar la oportunidad, porque la oportunidad está en el ojo del que lo busca. Siempre hay oportunidades, siempre. Y fíjate, el que critica algo rara vez entiende lo que critica. Entonces, hoy en día tenemos un montón de gente criticona en las redes sociales, en los medios digitales, pero la verdad es que son puntos de vista superficiales, porque no entendemos lo que estamos criticando, diría Glenn W. Turner. Yo jamás he visto un monumento a un criticón. Toda la gente que ha hecho grandes cosas ha sido severamente criticada, pero creo, Tocayo, que ni tú ni yo hemos pasado por la 5 de mayo y veamos un monumento a un criticón, porque la crítica es el producto intelectual más bajo que una persona puede generar. Nada más veo, medio entiendo y critico. La gente más exitosa que yo conozco rara vez está criticando. Y si te hace una crítica es constructiva y realmente fundamentada. Entonces, hoy en día cualquier hijo de vecino puede comentar en las redes sociales y en el mundo digital y decir cosas sin fundamento. A ver, es todo un tema. Cambiar una mentalidad no es de la noche a la mañana, es todo un proceso, llevan muchas cosas. Pero la realidad es que las personas con una buena mentalidad tienen una buena actitud y una buena actitud te abre muchísimas puertas, muchas, 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 muchas puertas. No tienes idea de la cantidad de personas que me ha tocado ver cómo ascienden en la vida, cómo les va muy bien en el mundo del empleo, en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios, porque tienen una buena actitud. Tienen una muy buena actitud de aprender, de dejarse guiar, de encontrar el cómo sí, porque siempre va a haber la persona que encuentre el punto negro en la pared blanca. Siempre tienen un problema a cada solución. Y esa persona no va a llegar muy lejos por su manera de pensar. Y la manera de pensar es como cuando un pez está en el agua. El pez no es consciente del agua en la que nada.
Entonces una persona no es consciente de la mentalidad sobre la cual opera. Y ese es el gran reto. Ese es el gran reto. Y por eso a veces nos quedamos atorados en el mismo nivel de desempeño. Hasta que llega alguien a lo mejor y te planta la idea de cambiar tu mentalidad y ahí es cuando empieza a volar todo. O hay factores, o como en tu caso, que también hubo algunos factores que te llevaron a ver un mundo diferente o aspirar a un mundo diferente. A veces es alguien que te lo dice, a veces es la vida misma que Mm, te lo dice, o la vida que te lo grita. ujú, Te lo dice de una forma, después de otra. Dicen por ahí que las situaciones que te pasan en la vida desagradables es la vida diciéndote que por ahí no. ujú, O sea, hablándote de por ahí no va. ujú. Si esto no es así, o tienes que modificar algo, tienes que cambiar algo. Y si no lo escuchas de forma sutil, la vida va a ir aumentando El grado. densidad de cómo hacértelo notar, ¿no? Si yo, quiero decirte algo, tocayo, oye, y nada más puedo así como tocarte, oye, Ujú. no revise, y no te das cuenta, y no te das cuenta, ya te muevo y no te das cuenta. Dicen que la vida va a insistir tanto Va que es para subiendo. tu bien, que hasta va a dar un martillo y órale, o sea, reacciona, Ujú. ¿no? Y esos martillazos, un accidente de coche, una persona que pierdes, un socio que te estafa, son este tipo de situaciones que te obligan a moverte o a reaccionar para que cambies el rumbo. Entonces también, si eres de esas personas que siente que todo le pasa, que siempre le va mal, Es la vida. sería bueno que empezaras a poner atención qué te está diciendo, o sea, qué está pasando o qué estás dejando, no observando y modificarlo, ¿no? A mí en mi caso, el tema del emprendimiento sí fue de, o sea, ya, fue de golpe, fue de no puedes seguir así, o sea, eran rutinas muy complicadas, ¿no? Rolar turnos, a veces en la mañana, a veces en la noche, a veces a mediodía, Ujú. respirar los humos de soldadura todos los días, la Y presión, el trabajo es sacapiezas, cuando las cosas salen más o menos, pues eres un tarado, ¿no? Siempre eres malo, siempre es tu culpa, nunca había reconocimiento, nunca había este tipo de cosas. Y el día que voy y voy a renunciar, empiezan mágicamente a tratarme mejor, ¿no? aplaudirte. A aplaudir y a reconocer Mm. todo lo que hacía, ¿no? Y yo salí muy bien, siempre me ha gustado y siempre eso me enseñaron mucho desde muy joven, de cualquier tipo de interacción, relación, trabajo profesional, amistad o lo que sea, pues tratar de, si culmina, culminarlo de la mejor forma y siempre fue lo que hice. Pero, o sea, sí fue Pero te una la situación. pusieron difícil. Sí, 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 o sea, la verdad es que sí. Y te digo, o sea, si estuve, pues, cerca de estrellarme en el coche, ¿no? Por este tema de estrés y demás, y pues sí fue la vida de por ahí, ¿no? Es por otro lado, y al día de hoy sí te puedo decir que no ha sido fácil, como lo hemos platicado, que ha habido experiencias desagradables, ha habido tropezones, pero que estoy o me siento muy contento de lo que hago. Ujú. Hoy justamente, por ejemplo, arranqué un programa de educación financiera con adolescentes. Ese está bueno. Con chicos, ¿no? De entre 12 y 15 años, 16 años. Y es fantástico, o sea, es justamente lo que siempre he dicho, ¿por qué no nos enseñan esto en la escuela? Y ahora lo ¿Por estás qué no llevando. nos dicen esto? Y ahora dije, vamos a hacerlo, ¿no? He trabajado con muchas empresas, he trabajado con muchas personas adultas, grandes, ¿no? Tratando de difundir la educación financiera y demás, pero sí fue para abrir este programa, esta decisión de, a ver, vámonos un poquito más atrás. ¿No? ¿Qué hubiera pasado si en la Joder. adolescencia nos hubieran dado esta información? No les hablo, créanme, amigos, no les hablo de cosas complicadas, no nos ponemos ahí a hacer gráficas de la bolsa de valores y que Calcúlame la no, inflación proyectada a los próximos 5 años. es aburridísimo, ¿no? De hecho, por eso de adolescentes casi la mayoría de las matemáticas, que es aburrido y no le ves utilidad. Claro. No, lo que hacemos es simplemente dinámicas, simulaciones, formas de que los chicos, por ejemplo, hoy tocó aprender acerca del concepto dinero, el concepto de dinero como tal. O Ujú. sea, ¿qué es Lo el usamos dinero? todos los días, pero no sabemos qué es. No sabemos qué es, ¿no? Es Mm, un medio de intercambio, no es el fin como tal. mm. Le dice a los chicos, tú no quieres billetes y monedas, tú quieres un iPhone, tú quieres irte de vacaciones, quieres una lap, quieres un PlayStation, tú quieres esas cosas que las obtienes a través del dinero. Entonces, un medio de intercambio. Entonces, te digo, de retrospectiva, ha sido complicado, has tenido sus dificultades, pero cada vez que yo veo en un alumno, y ahora que estamos trabajando con los más chicos,
un momento eureka, un momento en el cual son estos momentos en los cuales descubres algo, Te que cae un 20. nota, que te cae un 20, como decimos, es maravilloso, tocayo. Y son de estas cosas que Te nutren. nutren el alma también. Sí. Y creo que es importante dentro de un emprendimiento y lo pondría sobre la mesa. Ya hablamos de las partes técnicas, hay que hacer cuentas, hay que visualizar, me refiero a lo que implica el negocio, a los números, a las entrañas. Pero hay una parte también que sí siento que el emprendedor, hay una llamita interna que te lleva hacia allá. Es difícil de describir. Es como cuando estás enamorado. Nadie puede decirte si lo estás o no lo estás. Simplemente se siente. Ujú. Creo que la llamada a emprender o el deseo de emprender es muy similar. Simplemente lo sientes. Ves un problema y te gustaría resolverlo. Y con resolverlo, ayudar a las personas y por ende, haces negocio. Claro. Entonces yo creo que ese es como otro filtro de si estás pensando o no estás pensando en emprender o no, revisa si existe dentro esa sensación de querer hacerlo o nada más estás pensando en hacerlo porque ahí se ha de hacer mucha lana. Vamos a meternos al inmobiliario, tú también trabajas mucho el tema inmobiliario y pues libros, tratados de que se hace mucha lana ahí, ¿no? Si nada más, yo siento que si entras a emprender con el único objetivo de generar dinero, que no es un mal objetivo, pero si es el único, puede que no tengas, digamos, en las situaciones complicadas, cuando vienen los reveses, cuando hay que Mm, pagar el precio o hacer el noviciado, ujú. no tengas la llama suficiente para soportarlo y seguir adelante. Pero, por ejemplo, tocayo, una persona que esté pasando dificultades económicas y que realmente no pueda ver más allá, y que a lo mejor realmente le esté entrando por el tema dinero, ¿qué diferencia habría con una persona que a lo mejor lo hace por inspiración? Porque, seamos realistas, cuando una persona a veces se mete a hacer un negocio es porque está buscando algo desde la carencia. Y creo que nos pasa muchas veces, que nos metemos a un negocio porque hay dinero. Ujú. Creo yo que a lo mejor más adelante, cuando ya hay un poco más de experiencia, un poco más de trayectoria y más madurez, se busca no nada más el tema dinero, sino también se busca un tema que trascienda, algo que genere impacto. ¿O tú qué piensas? Yo pienso que sí, como dices, pero es esa misma llama del emprendedor. Ujú, Esa misma llama del emprendedor hace que no te quedes en un negocio que solo genera dinero, ujú, sino que cuando vas avanzando, empieces a hacer negocios que te llenan además. ujú. Obviamente hay que cubrir los gastos. No estoy diciendo, Quitarte el bendito de la boca. sí, no estoy diciendo que a fuerza tu primer emprendimiento tenga que ser Cambiar el mundo. cambiar el mundo, ¿sí? Tu primer emprendimiento a lo mejor es, no sé, ponerte a vender pepitas afuera de tu casa, Ujú. ¿no? Para sacar para la papa, o sea, cubrir lo necesario, pues está bien, ¿no? Si los asados, los viernes de pizza y los aumentos funcionaran, ya tendrías un equipo de trabajo muy fuerte. Pero no es así. Sigues cargando con un equipo que no da los resultados que necesitas, que no aumenta su desempeño y al final estoy seguro que tú quieres hacer lo mejor para que ese equipo funcione. La estás regando en esto, fíjate. Las acciones que estás tomando realmente no tienen un impacto en tus colaboradores. Lo que tienes que hacer es realizar acciones que genuinamente demuestren un interés por su bienestar. Desarrollé una metodología que puede ayudar a que tus equipos de trabajo realmente se fortalezcan y trabajen como reloj suizo. Si quieres descubrir cómo es esta metodología que he implementado en importantes empresas de México, da clic en el enlace que dejo abajo de este video o escanea el código QR que aparece en pantalla. Podrás mirar un video muy cortito de menos de 15 minutos donde te explico a detalle y paso a paso en qué consiste esta metodología y cómo la puedes implementar en tu organización. Haz clic y nos vemos dentro. Pero yo siento que el emprendedor no se queda en vender papitas. Ujú. Empieza a resolver y luego empieza a avanzar. Y lo que decías hace rato, paga un noviciado y se sigue preparando y sigue viendo qué más hay y qué más Ujú. hay y qué más hay, hasta el punto en el que, como decías, hay oportunidades y encuentra esa oportunidad o aborda esa oportunidad Mm, que resuena con su interior. Y entonces, en los negocios anteriores que eran para generar dinero, a veces algunos deciden
dejarlos o siguen funcionando y siguen cubriendo la parte básica y ahora puedes hacer algo que además resuena con tu misión de vida, llamémoslo así, ¿no? Que puede llegar a haber, ¿no? Entonces, al final está dentro, o sea, la llama está ahí. No quiere decir que al principio va a funcionar luego, luego, pero eventualmente va a florecer. Claro. Si se trabaja, si se cultiva, si vas adelante y te sigues preparando. Sí, Así porque es como veo esta parte de esta llama emprendedora. Sí, porque creo que muchos cuando emprendemos o cuando nos lanzamos al ruedo lo hacemos desde la necesidad, desde el querer pagar o cubrir cosas que son requeridas en el momento. Yo me acuerdo cuando me puse a vender cosas de China, era porque quería generar más dinero. Ujú. Yo sabía que estaba topado con mi empleo. En ese entonces yo trabajaba como chatarrero. Eran unas friegas. Yo me acuerdo que empezaba en la mañana temprano, tenía que tomar 2 camiones. Eran como 40, 50 minutos, una cosa así. Y llegaba a desarmar motores. Y era estar todo el día ahí desarmando motores, justamente de Volkswagen. Haz de cuenta que todos los motores que no funcionaban de Volkswagen los compraba esta empresa como chatarra y entonces ya llegaban con nosotros y nosotros teníamos que desarmar los motores y separar cada uno de los materiales. Esto es fierro, esto es aluminio, esto es antimonio y ya de ahí ellos lo revendían y generaban una ganancia. Y eran unas fregas, tocayo, de verdad. Entonces me acuerdo que yo compraba cosas de China, ahorita ya está muy de moda, pero eso fue hace 10, 15 años creo. Había un portal que se llamaba DH Gate, me acuerdo, y era como un mercado libre y entonces yo traía cosas de China y las revendía y le empezaba a dar vuelta el dinero, porque yo ya estaba cansado de tantas friegas, de pararme todos los días. Por ahí anda mi hermano allá atrás, pero él sabe que llegaba a la casa y la casa se apestaba a motor, parecía yo mecánico. Y eran unas fregas y yo creo que muchas veces cuando emprendemos al inicio lo hacemos por necesidad. Lo hacemos por necesidad, por el deseo de sacar adelante a la familia o a los hijos y no querer conformarnos con lo que tenemos ahí. Pero sí va a haber un reto, sí va a haber una dificultad que, pues, esa no te la puedes evitar. Pues es parte del juego, ¿no? Sí, Es caso inevitable el tema de es enfrentar como dificultades. De hecho, es inherente a la vida en cualquier aspecto. claro, es como si la vida te pusiera a prueba. Ah, ¿esto es lo que quieres? A ver, ahí te va una dificultad, y otra, y otra, y otra. Y te fortalece la voluntad. Creo que esa es una parte importante. Se te fortalece mucho la voluntad porque desarrollas mucho la inteligencia y el carácter de sacar adelante el proyecto, porque muchas veces te encuentras en encrucijadas que a lo mejor no tenías previstas y de repente tienes que resolver algo muy complejo, muy difícil. A mí me ha tocado conocer muchos casos de amigos empresarios, clientes y amigos, que les ha tocado resolver situaciones difíciles. Una vez un cliente amigo tuvo un tema en el que uno de sus choferes se agarró una borrachera, agarró uno de los camiones de la empresa, chocó y se llevó a alguien, mató a alguien, imagínate, y estaba en otro estado. Entonces, ahora agárrate tu carro aquí, Puebla, y lánzate al otro estado a resolver el asunto. Son ese tipo de cosas que muchas veces no vemos. Es lo que pasa tras bambalinas. Y luego la gente común y corriente piensa, ah, es que el empresario gana mucho dinero, hay que cobrarle más, hay que aventarle jitomatazos. Sí, pero tú no ves todas las fregas que se lleva por ser el responsable. Entonces, es todo un tema y yo creo que en esta parte de emprender, pues se requieren muchas cosas. Es un montón de pequeños detalles, pero prepararse, aprender a vender, aprender a administrarse, creo que es de lo más básico y no es tanta ciencia, nada más hay que hacer la tarea, pero a veces creo que somos flojitos, ¿no? Sí, yo creo que pasa un poco por eso, pasa a veces por la desidia, por la Procrastinación. procrastinación, dejarlo para después y demás. Ahorita mencionabas, y si me permites, ahorita hablabas de las dificultades, y si me permites dejar por acá un mensajito esperanzador, Ujú, es, no sé tú qué opines, pero yo sí creo que la situación, la vida, no te pone un problema que no puedas resolver. ujú. O sea, eh, no quiero ponerme excesivamente filosófico o Romántico, metafísico o filosófico, ajá. romántico, pero yo sí observo cierta congruencia universal, es decir, cierta perfección dentro de la imperfección del mundo en el que vivimos, expresada en este sentido, de que no se nos presenta una dificultad que no tengamos la capacidad de resolverla, Ujú, ¿no? Tal vez ahorita si estás pasando una dificultad, pareciera que no, ujú, porque está en la dificultad. O sea, ujú, justamente, porque está justamente sucediendo ahora, ¿no? Pero si está sucediendo es porque o tienes la capacidad o tienes los recursos. Y si no los ves es porque justamente tienes que desarrollar eso.
Ujú. ¿no? Y al crecer y resolver ese problema tan grande, por ejemplo, el ejemplo que nos acabas de compartir. Estoy seguro que después de haber resuelto esa situación tan complicada el empresario, estoy seguro que algo aprendió Claro. o que implementó alguna medida distinta en sus próximos negocios, o que vigiló más el perfil de las personas que contrataba, o que mejoró sus pólizas de seguro para que cubrieran ciertas situaciones, qué sé yo. Y eso necesitaba saberlo, vivirlo, desarrollarlo para poder crecer en su negocio, ¿no? Entonces, Ujú. dicen por ahí que bueno, no dicen por ahí, es la verdad. El hierro se forja Ujú. a golpes, a calor y fregadazos, Ujú. ¿no? Literal, ¿no? Entonces, emprender, volverse un hombre de negocios, tener un éxito económico, es forjarte a ti mismo. Claro. Y entonces ese forjarte a ti mismo implica que estos desafíos son estos pequeños golpes, ¿sí? Que el herrero da en la Una espada y una otra y otra otra y otra vez y otra vez hasta que obtiene algo maravilloso, Ujú. ¿no? Entonces, como mensaje esperanzador, si alguien por ahí está ahorita en alguna situación, todos la hemos vivido, Ujú. dale para adelante. O sea, Sí. sí enfócate, obviamente hay que hablar, si estamos teniendo pocas ventas, hay que incrementar la actividad, hay que entrenarse, hay que aplicar técnica, hay que todo eso, pero avanzar, 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 y no es que se resuelvan mágicamente, pero creo que si te mantienes en acción, provocas la solución o encuentras la solución. Entonces, sí, emprender tiene sus dificultades, pero también esas dificultades llevan a un crecimiento personal bien, bien interesante. Sí, justo esto que comentas me hizo reflexionar. Cuando me ha tocado entrevistarme con viejos lobos de mar, como le llaman, personas experimentadas o empresarios que han llegado a muy buen nivel, son personas que tienen habilidades que poca gente tiene. Tienen la capacidad de leer a la gente, tienen una agilidad mental, se anticipan escenarios, te hacen preguntas que alguien novato no te haría, y eso solamente es producto de la experiencia. Por eso cuando llegas a una interacción de ventas y ves a una persona que realmente tiene la experiencia, se nota, se siente la vibra, la energía, la mirada. Y eso es padrísimo porque sabes que es alguien que realmente ha estado en la trinchera, alguien que realmente sabe lo que es estar ahí. Y creo que esa es una de las grandes recompensas de emprender, tener una capacidad impresionante para resolver problemas y generar una confianza y una seguridad en que siempre hay una solución. Y creo que esa es parte de la recompensa, del beneficio. Y como dicen por ahí, cuando la recompensa es clara, el precio a pagar es bajo. Entonces, querido escucha, no te desalentamos de emprender, simplemente te alertamos de todo lo que va a estar por delante, porque sí es un caminito, pero vale mucho la pena, ¿o no, tocayo? Vale el esfuerzo, vale, por muchos sentidos, el tema de dinero, lo que platicábamos hace rato, pero sí es importante tenerlo claro. O sea, sí, tampoco para que, ay, vamos a emprender y ya todo así No es es un camino bonito color de rosa. y va a estar bien padre y mis amigos y tal, tal, tal. No, o sea, sí va a tener sus desafíos. Se pueden reducir muchos riesgos aplicando algunas de las cosas que hemos platicado aquí, preparándote, leyendo, consumiendo contenido positivo, cámbiale Ujú. a cómo alimentas la mente también, así como alimentamos el cuerpo, alimentamos la mente, y un emprendedor exitoso, créeme que cuida mucho cómo alimenta su mente, qué información escucha, qué palabras se repite. Ujú. Un gran ejercicio, tocayo, es ponerse a escuchar a uno mismo, cómo hablas de ti, cómo hablas de las personas que tienen éxito. Hoy hacíamos un ejercicio en el bootcamp que estamos Ujú. haciendo con los adolescentes. Y está padrísimo porque aparte ellos te avientan las preguntas, como tienen menos, digamos, Bloqueo. paradigmas, menos bloqueos, te avientan las preguntas como van, ¿no? Entonces estuvo padrísimo porque hay algunas dinámicas donde cada quien va teniendo un resultado, van pasando cosas y vamos dándole reconocimiento, ¿no? Nos aplaudimos o hacemos algo, ¿no? Y uno de los chicos, uno de los participantes dice, bueno, pero ¿por qué le aplaudimos tanto? ¿No? Ah, ajá. Y lo que le respondí fue algo que recientemente escuchamos tú y yo en un evento, ¿no? Ajá. Es: celebra el éxito de los demás mientras llega el tuyo, Mm, ¿no? está bueno. Entonces, fue lo que le respondí, recién lo había escuchado también, y digo: Es que celebramos el éxito de los demás mientras llega el tuyo". Ah, okey. Entonces, y ya tuvo un poco de Ujú. sentido, ¿no? Ujú. Al punto al que quiero llegar es que, ¿cómo hablamos? ¿Cómo Sí. expresamos? ¿Cómo sentimos si le va bien a la otra persona? Lo hablábamos en otro episodio, lo importante, ¿no? Y
grandes limitaciones en temas de dinero, en el aspecto de cómo nos expresamos, de cómo pensamos sobre los ricos, cómo nos sentimos acerca de los hombres de negocio. Quieres ser un hombre de negocios, pero te la pasas tirándole con todo a los hombres de negocios. Eso es totalmente incongruente, ¿no? Tampoco te estoy diciendo que los endioses y les pongas un altar aquí, habrá los Slim y una veladora a todos ellos. No se trata de eso, pero sí se trata de cuidar nuestro lenguaje. Las palabras son poderosas, tocayo, ¿no? Entonces, Totalmente. puedes estar en una cena, en un almuerzo, y tú no sabes, eso tú me lo enseñaste y lo traté de asimilar muchísimo. Tú no sabes quién está. Yo recuerdo que en alguna asesoría que tú me diste uno a uno, por alguna razón se me hizo medio tarde, no llegué tan arreglado y me llamaste la atención. En el sentido, a ver, o sea, que quedamos, ¿no? Vestirse para el éxito, cuidar la imagen. Tú no sabes, aquí estamos reunidos en un restaurante donde suelen venir hombres de negocios. Tú no sabes si ahorita yo te puedo presentar al dueño de tal empresa y no vienes preparado, ¿no? Son pequeños detalles, Ujú. y esos no cuestan fortunas. No. Esos, esos son de autoobservarse Ujú. y mejorar, modificarlos. Y así como es el tema de vestirse para el éxito que tú dices, está el tema de las palabras, está el tema de los pensamientos, hay que hacer una revisión de eso. Esa es otra cosa que tienes que saber antes de emprender tu negocio. Hazte un autoexamen Ujú. de cómo piensas, de cómo hablas con respecto al dinero, con respecto a los negocios, con respecto al éxito. Y no porque eso vaya a cambiar automáticamente, pero ayuda. Pero se acumula. Se acumula, va ayudando, ¿no? ¿O tú qué piensas? ¿O estoy demasiado, Loquito. hoy mira, muy romántico, muy... Yo creo, tocayo, aquí motivados, es un gran tema y pues lamentablemente lo tendremos que ver en el próximo podcast porque ya se nos fue el tiempo. Entonces, ¿Pero en qué momento pasó eso? tocayo, ¿cómo te pueden encontrar nuestros queridos suscriptores y amigos? Busca en cualquier lado, busca en internet, en cualquier inteligencia artificial, billetera saludable con Pepe Sarabia, y vas a encontrar todo el contenido que subimos en redes, los diferentes programas, tanto presenciales como en línea, que tengo diseñados para ayudarte a que aprendas a tomar mejores decisiones con el dinero. Mi objetivo en esta vida, tocayo, erradicar el analfabetismo financiero. Ayúdame a hacerlo. Gran misión. ¿Cómo te encontramos a ti, tocayo, en redes sociales? En Instagram me encuentras como soy Renan Duarte y también me puedes encontrar así en mis diferentes redes sociales. Prácticamente es un nombre muy atípico, poco común y va a ser muy fácil identificarlo porque siempre estoy posteando temas de ventas, de negocios, entonces va a ser relativamente sencillo que me encuentres. Renan Duarte. Ya estás, tocayo. Muchas gracias. A ti, nos estamos viendo en la próxima. Fuerte abrazo a todos. Amigos, nos vemos en el próximo episodio.